Les saluda nuevamente el arquitecto Edwin Rodríguez Paz, director ejecutivo del Liceo de Síntesis, Delegación Bogotá. Continuando con la serie que iniciamos hace 8 días acerca de la necesidad de reeducarnos. Esta serie la estamos enfocando en relación con la evolución del mundo en su primera parte y luego abordaremos más específicamente la evolución de la humanidad. Sin embargo, hoy ya haremos referencia a cómo la evolución del mundo va íntimamente ligada a la evolución de la humanidad. Vamos a tratar algunos aspectos introductorios de cómo evolucionamos en función de los ciclos cósmicos, de esa ley que, como vimos hace 8 días, es inherente al principio fundamental del cual emana mediante una vibración muy sutil, muy alta y muy pura, aquello que llamamos la divinidad. La divinidad, cuando se manifiesta en este mundo, lo hace a través de una vibración muy sutil. Entonces vamos a abordar el tema. Tenemos un invitado muy especial que lo va a presentar nuestra estimada moderadora, la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, quienes algunos de ustedes ya conocen. Ella es miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, a la cual pertenecen los liceos de síntesis, que a su vez son organismos del área universitaria. La UNINT, la primera universidad libre y abierta de nuestros tiempos, fundada por el doctor David Juan Ferriz Olivares en 1970 en el Perú. Les recomendamos especialmente volver a ver, o quienes entran por primera vez, ver el programa anterior con el ánimo de que ustedes puedan no solamente seguir la secuencia, sino a su vez también ir tomando nota con el propósito de que observemos, aprendamos a observar detenidamente estos fenómenos con los cuales convivimos y nos permiten evolucionar. La idea es lograr esa reeducación a partir de la aplicación de este método de la observación, que poco a poco, a través de estos programas, vamos a ir abordando con el fin de dar algunas sugerencias de cómo lo podemos ir mejorando para no perdernos el sinnúmero de significados y de aportes que tienen todos estos fenómenos con los cuales convivimos día a día en nuestras vidas. De esa manera, naturalmente vamos a tomar mayor conciencia de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo aquí en este planeta. Entonces es un gusto tener nuevamente como moderadora a Rosalba. Te damos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Edwin, por sus palabras. En nombre del Liceo de Síntesis de Bogotá,
Damos la bienvenida a los asistentes y a los expositores que nos acompañan el día de hoy. Recordemos que esta conferencia queda grabada aquí en el Facebook y en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá a partir de mañana lunes. También les queremos recordar hacer sus preguntas y sus comentarios a través del chat del Facebook. El tema del día de hoy es observemos cómo evoluciona el mundo. La humanidad evoluciona cíclicamente entre lo espiritual y lo material, así como el gran ciclo de 25.920 años es mitad material y mitad espiritual. Desde hace 10.000 años, la humanidad ha ido decreciendo y ahora empieza de nuevo a crecer espiritualmente. Actualmente nos aferramos demasiado a lo material, olvidando que somos también espíritu. Vamos a observar algunos ciclos cósmicos. Desde hace 250 años, estamos atravesando la etapa materialista, agresiva, la cual se expresa de múltiples maneras, como por ejemplo, someter a los animales y a nuestros semejantes. Esta etapa materialista empieza a debilitarse a partir del año 2035. Desde 1950 comenzó la enseñanza transmitida por los iniciados, quienes están otra vez presentando lo exotérico y lo esotérico con fundamento científico y sin dogmas. El maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, discípulo predilecto del doctor de la Ferrier, escribió: otro aspecto que consideramos importante mencionar en este capítulo es acerca de algunos conceptos que se necesita estén más de acuerdo a las características de una era de saber como es la nuestra, regida por Urano y Saturno y en su exaltación Mercurio, planetas representativos del saber y de la inteligencia. Era en la que los conceptos también tienen que evolucionar. Bueno, y para explicar todos estos conceptos, me complace muchísimo presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es arquitecto Horacio Cangelosi, de Argentina, director de Relaciones Culturales de la Escuela Superior de Cosmobiología de la UNIN, docente del Liceo de Síntesis, miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis e investigador de la obra de los maestres. Es un gusto contar con su presencia, Horacio. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Rosalba. Buenas tardes, buenas noches para todos quienes están asistiendo. Y en primera medida, bueno, queremos agradecer esta invitación, ¿no? Como siempre, a los directivos del Liceo de Síntesis de Bogotá que nos honran con, bueno, con esta oportunidad de poder compartir y exponer algunos de los alcances, de los múltiples y vastos alcances de la obra y el pensamiento de los maestres doctor Serrano de la Ferrier y doctor David Juan Ferriz Olivares. Precisamente, como bien planteaba Rosalba en un principio, en la lectura de unos párrafos del doctor Serrano de la Ferrier, que vienen a acotación de un momento crítico que viene viviendo la humanidad, que se ha ido incrementando gradualmente desde el siglo XIX, durante todo el siglo XX y a la fecha, y que pareciera ser para muchas personas un evento dramático, un callejón sin salida. Sin embargo, justamente para los iniciados del pasado, del presente y la perspectiva de futuro,
está muy claro de que esto es una transición, como ya ha ocurrido en ciclos anteriores y con esta matriz cíclica que es la historia de la humanidad. Si nosotros pensamos en este momento y hablamos de conflicto, vamos a poder identificar a nivel mundial en este 2024 conflictos múltiples, conflictos de sobrevivencia. Hay muchos seres humanos que todavía mueren de hambre, millones de niños, adultos que no tienen acceso a los alimentos, mientras que hay grandes compañías multinacionales, muy poderosas ellas, que arrojan los sobrantes de su producción al mar o los eliminan de alguna otra manera para evitar que se caigan los precios en el mercado. Hay millones de refugiados ambientales que tienen que exilarse de sus tierras originales porque el cambio climático se está haciendo notar y la subida de las aguas de los océanos, la pérdida de los ciclos que la naturaleza los tenía acostumbrados para cultivar, el acceso a sus recursos, etcétera, etcétera, va representando otro dramático nivel de conflictualidad a nivel mundial y va en aumento, lamentablemente. Los conflictos de las guerras, los focos ya encendidos de la guerra en distintos lugares del África, en el sudeste asiático, en Birmania, la guerra civil en el Sudán, en África, la guerra en Medio Oriente entre israelíes y palestinos que va incrementándose, la guerra en Ucrania entre Rusia y Ucrania y la participación de otras grandes potencias, etcétera, etcétera, nos trazan un panorama sombrío, un panorama de gran conflictualidad y para algunos que intentan interpretando como final de un tiempo apocalíptico. Pero acá tenemos que ser claros e ir a la etimología de la palabra apocalipsis. Apocalipsis significa tiempo de cambio y no final de tiempos. Y como dice el doctor Serrano de la Ferrier en su obra, el maestro es muy claro al respecto e indica que no es el fin del mundo, sino es el fin de un mundo, el fin del ciclo, de un ciclo pasado que ya agotó sus condiciones y el comienzo de un nuevo ciclo. Y justamente sobre este y otros ciclos vamos a desarrollar nuestra exposición en este momento. Si nos permiten, vamos a compartir, entonces vamos a compartir imagen. Precisamente nos estamos planteando la necesidad de reeducarnos. ¿Reeducarnos para qué? Reeducarnos para que se transforme esta experiencia dolorosa para muchos seres humanos, limitante, empequeñecedora, etcétera, etcétera. Necesitamos reeducarnos para que el ser humano retome su camino y su misión original en este plano, retome la búsqueda de su autorrealización, la comprensión de quién es y a qué viene a vivenciar, a experimentar en este plano. Y por otro lado, la gran pregunta que nos hacemos es si aceptamos todo, que tenemos esta necesidad de reeducación para que la humanidad salga a flote y reencamine su evolución como especie y como individuos, ¿cómo se daría esta reeducación? Bueno, justamente nos vamos a centrar en lo que nos dice el doctor C. Reynaud de la Ferrier. El maestre Reynaud de la Ferrier, como nos leía en un principio Rosalba, plantea que la humanidad ha sido creada de la misma manera que el gran cosmos. O sea que somos una, una porción. Hay quienes dicen que somos un fractal de ese sistema holográfico que es el universo, lo cual implicaría que en una pequeña dimensión, en una pequeñísima escala de este universo,
somos una reproducción perfecta de todo ese gran sistema. Y hay un gran ciclo de 25.920 años, que es conocido también como el gran año de Platón por los griegos, que ya vamos a explicar de qué se trata este ciclo, porque es un ciclo astronómico y que ha sido interpretado cosmobiológicamente, o sea, a través de la astrología y otras ciencias que confluyen a esta ciencia de síntesis, que es precisamente la cosmobiología. Y el doctor Serrano de la Ferrier nos dice que la mitad de este gran ciclo es material y la otra mitad es espiritual. Es como que pone el acento en una experiencia más materialista o menos materialista y con más dedicación a la realización espiritual. Y nos aclara que desde hace 10.000 años la humanidad ha ido decreciendo y ahora empieza a crecer nuevamente espiritualmente. Vamos a ver cómo se da ese proceso. Señala que hoy nos aferramos demasiado a lo material, olvidando que somos espíritu, y esa sería la respuesta muy concreta, muy clara de por qué todos estos desaciertos, todos estos desencuentros, todos estos niveles de conflictualidad que vive la humanidad y que señalábamos recién, en donde lo más importante se ha tornado el beneficio económico, el acceso al poder, el ejercicio extremo del poder, en donde, por ejemplo, eh, el 1% de la población mundial tiene en su poder más del 95% de los recursos económicos del mundo. El 1% tiene los 95% de los recursos económicos de toda la humanidad. Es realmente algo desafiante, algo desequilibrante. Y el maestre, el doctor Serrano de la Ferrier, nos propone y nos dice que el principio de evolución permite que el espíritu se encarne en la materia y la humanidad va oscilando en periodos de decadencia y progreso, y esa es la ley de ciclos. Bien, vamos a abordar rápidamente esto de la ley de ciclos. Vamos a tomar como referencia al doctor Eduardo Alfonso, que fue en su momento el patriarca de los médicos naturistas españoles, una figura prominente en el mundo de la medicina natural, eh, conocido en su momento con el doctor Serrano de la Ferriera, inclusive desarrollaron algunas investigaciones y algunos proyectos en forma conjunta. Y el doctor Eduardo Alfonso nos dice que la naturaleza está regida por leyes. En su obra, Curso de Medicina Natural en 40 lecciones, una verdadera Biblia de la medicina natural, nos dice que el estudio de la naturaleza nos demuestra que existe un orden natural regido por leyes. ¿Sí? Esto es muy importante. Hay un orden natural preexistente al ser humano y que obviamente lo integra a este orden, que está regido por leyes. Es algo que la ciencia conoce perfectamente. Y que el hombre va descubriendo ese orden natural por el examen y comparación de los hechos que conforman su experiencia. Y este orden natural, dice Eduardo Alfonso, se realiza por la armonía que es la adecuada relación entre las partes y el todo. Podríamos decir entre las partes, entre los seres humanos, entre los individuos y todos los niveles de agregación colectiva que vamos teniendo. La familia, los vecinos, la comunidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación y el mundo, la globalidad bien entendida. Esa sería la relación entre las partes y el todo en un sistema planetario. Si quieren, podemos ampliarlo a un sistema solar con los otros planetas y así a niveles galácticos. Esta ley de ciclos a la cual se refieren el doctor Serrano de la Ferrier y el doctor Eduardo Alfonso dice que todo lo existente evoluciona por ciclos, o sea, no habría evolución posible si no hay un recorrido
en forma cíclica en la temporalidad. ¿Cómo sería esto? Estos ciclos son una trayectoria, un movimiento. O sea que hay un traslado desde un punto al otro en el tiempo y en el espacio. Y al final del cual los seres implicados en ese proceso cíclico, en forma semejante a la del comienzo, han avanzado un grado, dice Eduardo Alfonso, en su evolución. O sea, que todo proceso cíclico involucra avances, progresos, lo cual llama a interpretar si realmente nosotros en este momento de la humanidad estamos viviendo un proceso cíclico evolutivo o no. Es una pregunta que la dejamos para irla reflexionando. La vamos a ir contestando a lo largo de la exposición. Pues bien, dentro de esta conceptualidad, este gran ciclo, este ciclo de eras precesionales a las cuales se refiere el doctor Serrano de la Ferrier, dentro de esta condición que dura 25.920 años el ciclo completo, o sea, realizar esta ciclicidad completamente y que tiene que ver con un recorrido, un movimiento de los 14 movimientos principales que tiene nuestro planeta Tierra. Acá vemos ejemplificado el movimiento de rotación que tiene que ver justamente con la exposición a nuestra estrella central de nuestro sistema solar, el Sol, y que nos genera la ciclicidad día-noche. Y luego tenemos un movimiento de precesión que justamente va a describir una forma cíclica de 360 grados y que se completa en 25.920 años, que tiene que ver también con otro ciclo que es el traslado de un grado de arco cada 72 años de nuestro Sol hacia el reencuentro cada los 25.920 años con el Sol de Alción, que es un Sol central en la galaxia con el cual nosotros nos alineamos como planeta junto con todos los otros planetas y el Sol cada estos 25.920 años. Y también un movimiento asociado al de precesión equinoccial, que es el movimiento de nutación, que tiene que ver con la inclinación del eje terrestre, que está inclinado unos 23 grados 27 minutos, y que hace que ese movimiento produzca un tambaleo parecido al de los trompos, a ese hermoso juego que en la niñez concitaba nuestras grandes habilidades. Esto expuesto a una proyección astronómica sobre la banda eclíptica terrestre y con proyecciones en la celeste, generan este esquema que vemos acá, que frente a las constelaciones, a 12 de las constelaciones centrales que actúan como catalizadoras de todas las energías cósmicas que se irradian hacia el planeta Tierra, estarían generando esto que llamamos eras precesionales. Si nosotros dividimos este círculo, ¿sí?, en 12 sectores iguales, estos 25.920 años en 12 ciclos iguales, obtendríamos un promedio de 2.160 años para cada una de estas eras precesionales. Pero sabemos también que por la extensión diferente de cada una de las constelaciones que están involucradas en este proceso cósmico, no son exactamente de esa duración. Por ejemplo, la era precesional de Piscis, que fue la etapa anterior que culminó el 21 de marzo de 1948, donde se inició la era precesional de Aquarius, podríamos recorrer hacia atrás 1950 y tantos años y quizás un poquito más, pero no llegan a los 2000 porque la constelación de Piscis es una constelación que tiene entre 27 y 28 grados de arco. Es más pequeñita, mientras que la de Aquarius es bastante más extensa y esto determina que la era de Aquarius va a durar más de 2.300 años. Y así cada una de estas franjas zodiacales
que dan lugar a la identificación de estas eras precesionales va a variar en tiempo, pero nosotros vamos a tomar un valor promedio de 2160 años. Bueno, como vemos en esta gráfica, este movimiento va marcando estos sectores. Nosotros tenemos acá una ubicación actual hoy en el calendario sobre el año 2024. Ya hemos superado el grado 2 dentro de la constelación o la era precesional de Aquarius, ¿sí? Esto se mueve en un movimiento retrógrado, en donde venimos de la era de Piscis, anteriormente la era de Aries, previamente la era de Tauro, la era de Géminis, la era de Cáncer y así sucesivamente. Nosotros estamos recorriendo, en este momento hemos terminado con la finalización de la era de Piscis, insistimos, el 21 de marzo de 1948, que es la fecha astronómica, o sea, es un dato científico, porque hay muchas fechas dando vuelta por ahí. Con el final de esa era de Piscis, también se cerró una etapa bastante oscura para la humanidad en muchos sentidos y que ya nos vamos a referir a ella, que fue como el punto más bajo de esa curva descendente, ese decrecimiento espiritual al cual se refiere el doctor Serrano de la Ferrier, y que a partir de ese momento ha iniciado esta curva ascendente. Una curva ascendente que se relaciona con el crecimiento progresivo espiritual de la humanidad. Una gran oportunidad para que la humanidad vuelva a vivir ciclos de luz y de crecimiento espiritual, precisamente. ¿Cuánto ha de durar este proceso? Pues bueno, dentro de la tradición de los hindúes se habla de una edad de oro, ¿sí? Un Satya Yuga precesional, que en este caso estaría durando alrededor de 13.000 años y que va a tener como abarcamiento a las eras de Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra y Virgo, como ya fue en grandes ciclos anteriores, porque estamos viviendo la repetición de ciclos preexistentes de los cuales la humanidad tiene muy poco registro histórico. Como decíamos, hemos venido transitando una etapa muy oscura desde el punto de vista del decrecimiento espiritual que afectó a la era de Piscis y que ya venía afectada de un decrecimiento previo que comenzó hace aproximadamente 10.000 años, cuando el punto vernal, que es el que da la apertura, ese cruce que veíamos en el esquema anterior, ¿sí? Este cruce de acá entre la banda zodiacal y el ecuador celeste, ese punto es el punto vernal. Y ese punto vernal es el que marca justamente el comienzo de este fenómeno astronómico y astrológico que son las eras precesionales. Pues bueno, esta etapa de crecimiento espiritual comenzó allá por la era de Cáncer, ¿sí? Hace aproximadamente 10.000 años, con los grandes diluvios que aparecen registrados en grandes libros de la humanidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con el mito de Noé, el arca de Noé, de cómo se prepararon aquellos iniciados de la antigüedad para enfrentar esta catástrofe depurativa. Y por otro lado también aparece en el Popol Vuh de los mayas quiché, en donde también se narran las instancias de un diluvio y así sucesivamente en múltiples tradiciones. El doctor David Juan Ferriz Olivares, en su libro La supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber, nos dice de este cambio de ciclos, este cambio de eras precesionales, de Piscis a Acuarios, dice, este paso de una constelación al ascendente zodiacal ha marcado siempre en su influencia general la transformación psicológica del mundo, que no ha podido darse cuenta de la aplicación simbólica de este influjo astrológico sobre la manera de pensar de los hombres.
¿Qué nos está alertando? Que cada vez que se produce este cambio, así como se produjo en el año cero con el paso de Aries a Piscis y de Tauro a Aries y así sucesivamente, no solo cambia este imperativo cósmico que afecta al movimiento de la Tierra y a sus manifestaciones diversas, sino que también afecta al clima psicosocial de la humanidad. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, durante la era de Piscis predominó el creer, ¿sí? Como dice el doctor David Ferroz Olivares, en la era de Piscis se creyó en Dios, en la era de Aries se temió a Dios, pero en la era de Aquarius se nos propone saber de Dios. Y es muy importante porque justamente el axioma de Aquarius es saber. Continuamos con el párrafo del doctor David Ferriz Olivares que dice, cada vez sucede así durante 2 milenios, es el promedio. Los seres humanos parecen aplicarse a respetar las características de la porción zodiacal que se presenta a la intersección de la eclíptica y del ecuador celeste. Esas son las grandes eras precesionales. ¿Sí? Pues bien, ya con este curso introductorio express, para que podamos nivelar el concepto de qué es lo que es una era precesional, qué sucede cuando estamos hablando de este cambio de eras dentro de un gran ciclo, volvemos al doctor Serrano de la Ferrier y nos dice el maestre, cada uno en su turno durante 500 años para llevar la dirección mundial. Así los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes y los servidores de nuestro mundo han dirigido sucesivamente, a su vez, el movimiento en general de una gran parte de la civilización. Justamente este cambio psicosocial que se produce en el ingreso de una era y que se va actualizando en 4 ciclos aproximados de 500 años, porque como bien se refiere el maestro Reynald de la Ferrier, dice que como las estaciones, no hay un cambio violento del invierno a la primavera ni de la primavera al verano, sino que se van intercalando, interactuando características de uno y otro, y así aparece subdivididos estos 2000 años promedios de una era en aproximadamente 500 años que se reparten con preeminencia primero los sacerdotes iniciados, luego los guerreros, luego los comerciantes, exploradores y posteriormente los servidores de nuestro mundo o el proletariado. Y que dice han dirigido sucesivamente el movimiento general de una gran parte de la civilización, o sea que tienen una influencia notable en estos pequeños subciclos dentro del ciclo completo de los 2160 años promedio de cada una de las eras. Vamos a desarrollar entonces este concepto. En esos primeros 500 años de la era de Piscis, a partir del año cero, que se presume desde el nacimiento de Jesucristo, dice el doctor Serrano de la Ferrier en su libro Yug Yoga Yogismo, la venida de Cristo coincide con el punto culminante del pueblo. Estamos hablando del ciclo de los 500 últimos años de la era de Aries. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos que los servidores del mundo, el proletariado, el pueblo en su estado más básico, es el que domina? Y hace la reflexión. Jesús repite el amaos los unos a los otros, sin distinción de clases, la igualdad para todos. Precisamente, si nosotros abordamos este criterio, tenemos que ver que Jesús, como María y José, como toda su familia, inclusive su primo Juan Bautista, que fue su formador también, pertenecían a la comunidad de los esenios, una comunidad dentro del judaísmo muy especial porque llevaban una forma de vida muy disciplinada, muy saludable, con conceptos éticos y sanitarios muy elevados para la época, y era una comunidad que tenía una forma de organización colectiva en donde era más importante la atención del bien común que los bienes o que las
los beneficios personales, ¿sí? Y ahí habla justamente de estos 500 últimos años, ya que según los historiadores, los esenios habrían surgido 200 años antes del ingreso de la era de Piscis. Pues bien, también queremos recordar que en aquel entonces, en la época ya histórica de Jesús en Palestina, surge un movimiento dentro del propio judaísmo, en paralelo con el surgimiento de los esenios en aquellos 200 últimos años de la era de Aries, en donde va a tomar preeminencia muy cercano a la aparición histórica del Maestre Jesús, un gran rabino de Jerusalén que fue Gilel. Gilel, que fue una gran presencia de un pensamiento comunitario, colectivo dentro del judaísmo y que fue muy atacado por la otra rama que no veía con mucha simpatía que alguien planteara que estaba el bien común por encima de los bienes individuales o personales. Se presume que Gilel influyó notablemente en el pensamiento del surgimiento del cristianismo y algunos autores describen que fue el primer maestro de Pablo de Tarso, ¿sí? El apóstol, Pablo apóstol, que lo vemos aquí representado en esta imagen de esta hermosa escultura que preside la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Precisamente Pablo apóstol va a jugar un gran papel dentro del cristianismo primitivo, porque él es el que va a conectar y es llamado dentro de la iglesia como el apóstol de los gentiles, o sea, aquellos que no son de origen judío y que conectó con el y dio lugar al cristianismo helénico, que fue una gran proyección cultural e ideológica del cristianismo primitivo y que le permitió sobrevivir al cristianismo cuando salió de los territorios de Medio Oriente hacia Europa, con toda la historia del gran desarrollo posterior. Otro elemento a considerar en esa etapa, en esos primeros 500 años de la era de Piscis, es que el Maestro Jesús, Jesús el Cristo, predica la gran comunidad, ¿sí? La igualdad para todos, sin distinción de clases, porque todavía está la influencia de la época del pueblo, que son esos últimos 500 años. Aparecen los Reyes Magos, ¿sí? Aparecen para rendir su ofrenda al Mesías que ha nacido en Belén y traen consigo regalos simbólicos que dan por cerrado el reino de los comerciantes, entregando el incienso, el oro y la mirra como representación ideal de lo que fue el trueque, la relación comercial y la relación de productos. O sea, también están diciendo que no solo se cierra el ciclo de los pueblos, de los servidores, sino que se cierra el ciclo de los comerciantes, que venía desde más de 500 años hacia 1000 hacia atrás. Lo cierto es que durante 500 años del inicio de este ciclo, los sacerdotes iniciados procuran establecerse una vez más. Y el momento culminante de ese ciclo se hace sentir cuando la Iglesia Católica se establece por sí mismo y toma carácter de Estado en manos del entonces el emperador Constantino de Roma y se oficializa y bueno, se transforma en la institución tan grande y tan influyente durante la era de Pisces. Pero en estos primeros 500 años de sacerdotes iniciados, hay que considerar que justamente Pablo Apóstol lidera una transformación considerable en el cristianismo primitivo que tiene que ver con la creación de las asambleas comunitarias, entonces llamadas eclesias, y de ahí viene el nombre de iglesia que después se toma para la cristiandad. Y estas asambleas, estas eclesias, fueron un sistema económico social perfecto, hoy diríamos sostenibles, sustentables, que permitieron justamente que este precepto, estos valores, estos principios que el Maestro Jesús había repetido, amaos los unos a los otros, sin distinción de clases, igualdad para todos, en un esquema que luego
en el tiempo, muchos siglos después, iba a inspirar otros movimientos comunitarios, como por ejemplo el de las misiones jesuíticas en América, y ya en el siglo XIX y XX otros movimientos revolucionarios. Este fue Pablo Apóstol, insertando, instalando en la Europa de entonces, este poder de los sacerdotes iniciados que se establecían una vez más como en todos los ciclos anteriores. Luego vamos a la segunda porción, la que va a ir del año 500 al 1000 aproximadamente, que es el reino de las conquistas, como le llama el doctor Serrano de la Ferrier, que dice que vuelve a florecer y el año 1000 va a ver culminar el sistema de poder por la fuerza, en donde los militares constituyen esa representación simbólica, esa tercera manifestación de la evolución de castas, hace el paralelo con las castas en la India, que caracterizan a la humanidad en general. Y aparece este personaje importantísimo en Europa también, que es Carlomagno, el hijo de Pipino el Breve, el nieto de Carlos Martel, reyes francos, y Carlomagno va a ser un gran rey que va a conquistar, va a reconquistar el territorio de los lombardos en el norte de Italia, de los sajones en Germania, etcétera, etcétera, nucleando nuevamente a la Europa que estaba atomizada por lo que había sufrido a partir de la desaparición del Imperio Romano en el siglo V y todos estos años precedentes. Carlomagno, que vivió entre el 742 hasta el 814, y que no solo iba a crear el imperio carolingio, sino que iba a terminar construyendo lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que iba a crear una unidad mm, de un reino, de un imperio, iba a resucitar la idea de un gran imperio europeo como lo había sido el Imperio de Roma, e iba a generar un sistema de administración de avanzada con sus señores feudales, con sus nobles, con sus militares, sus generales, que iban a ser los que iban a administrar estas unidades territoriales que le dieron a ese imperio un gran prestigio y una gran difusión, por ejemplo, en la educación, en una etapa de la humanidad en donde el analfabetismo era lo que dominaba, por lo menos en Europa. Fue un rey notable, un emperador notable, que fue considerado y es considerado por la historicidad de Europa como el etos de los reyes guerreros de la etapa medieval. También en la época hay múltiples, tendríamos a Atila de los hunos, Odorico entre los visigodos, etcétera, etcétera. Muchos grandes líderes, guerreros, militares de aquella etapa de la era de Piscis. Si vamos más adelante, ya desde el año 1000 al 1500, aparecen las relaciones más y más importantes entre los países y aún entre los continentes. Los estados desean el intercambio de mercancías, tanto como los contactos de la cultura. Aquí aparecen los famosos viajes de Marco Polo, las grandes invasiones que vienen desde Oriente hacia Europa, hacia el este de Europa, de la mano de los mongoles, liderados por Genghis Khan, y que van a establecer intercambios, si bien es cierto, todavía con el predominio en el caso de Genghis Khan y sus ejércitos poderosísimos, el periodo de los militares, pero que ya tienen que ver con lo que es el camino de la seda, la ruta de la seda, que es una ruta de intercambio entre Extremo Oriente y Europa, que va a generar una de las vías comerciales más prolíficas y más importantes de la historia de la humanidad. Y en esos intercambios de mercancías y de los contactos entre las culturas, entre 1450 y el 1500 va a predominar la idea del descubrimiento de nuevos países, de la mano de Américo Vespuccio en 1451, el descubrimiento de América por Colón en 1492. Sabemos que América no fue descubierta,
en todo caso fue descubierta por los europeos que ya tenían algunos avances previos con los vikingos, parece ser que los fenicios también pasearon por estas tierras, y la antigua Via Yala o América de los originarios americanos fue rebautizada América justamente por Colón en homenaje a Américo Vespuccio, que fue quien lo influenció con esas ideas. El gran navegante portugués Vasco da Gama que rodea el continente africano y descubre la ruta a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza en 1498. Todos estos grandes navegantes, Magallanes, Elcano, bueno, grandes nombres de la náutica portuguesa, española, van a ser las representaciones y las creaciones de los grandes imperios marítimos, España y luego Gran Bretaña, que van a reivindicar la condición de los militares, pero ya con la idea de el transporte de la mercancía, el negocio, los comercios internacionales y por supuesto los grandes contactos de las culturas que ante entonces estaban bastante distanciadas o no se conocían entre sí. Finalmente, cerrando ya la cuarta etapa de este ciclo de 2000 años que nos va relatando el doctor Serrano de la Ferrier, aparece y se perfila, como dicen entonces, la forma siguiente de una evolución humana colectiva, es el nuevo retorno a la primera forma, ¿sí? Es decir, que el pueblo poco a poco se emancipa, ya a partir de la Revolución Francesa, de la independencia en Estados Unidos primero, en Haití primero, en eh, Estados Unidos 1776, Haití 1804, 1805 y todas las grandes gestas de independencia en Sudamérica, en todo el cono sur, ¿sí? La liberación de la mano de los grandes libertadores americanos, Simón Bolívar desde el norte, San Martín desde el sur, acompañados por Sucre, acompañados por O'Higgins y tantos grandes hombres eh, que generaron justamente en una expresión en donde se conjugan lo militar y lo popular para dar lugar a la independencia, en definitiva, de nuestras naciones y pueblos sudamericanos. Pero lo cierto es que ese nuevo retorno a esa etapa popular en donde el pueblo poco a poco se emancipa y ya en el año 1950, ya ingresando en ese primer grado del año de la era de Aquarius, en esos primeros años de ese primer grado, se contempla una vez más el punto culminante del espíritu del pueblo, dice el doctor Serrano de la Ferrier, y la colectividad inferior del mundo social se manifiesta. Una representación de este proceso es justamente esta escultura que preside la plaza de Tiananmen en Beijing, el Mao Memorial Hall, en donde aparece justamente el pueblo, se le rinde homenaje a este pueblo chino que se emancipa del poder de los emperadores históricos y que crea la República Popular China, que justamente va a gobernar Mao Zedong entre 1946 aproximadamente hasta 1976, cuando su fallecimiento, y que todavía es un gran estado bajo estas pautas. Del año 1950 al año 2000 se va a infiltrar poco a poco el sistema teúrgico, dice el doctor Serrano de la Ferrier, el movimiento iniciático, la estructura gubernamental mundial de un sacerdocio esotérico, la reeducación de la humanidad llevada adelante por una colectividad de iniciados. ¿Sí? Es interesante eso de ese sacerdocio esotérico, no se refiere a sacerdotes de ninguna religión, sino que es un movimiento iniciático, como lo relata el doctor Serrano de la Ferrier, que va a tomar y que está tomando ya desde la sabiduría perenne las riendas de la humanidad para conducirla nuevamente
a ese camino hacia el cual la humanidad en algún momento se desorientó, ha estado confusa y conflictiva, y que es necesario justamente esta reeducación llevada adelante por esa colectividad iniciada. Y en esta fotografía, bueno, vemos a nuestros venerables maestros, Satarjat, contadora María Nilda Serfar Bulú, que es la directora mundial de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, y Satarjat, licenciado en matemáticas, José Miguel Esborrón de Andrade, que es el inspector general de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, quienes conducen la rectoría de los colegios iniciáticos, y rodeados aquí por muchos miembros de nuestra comunidad de iniciados de Colombia, en donde seguramente ustedes podrán identificar algunas caritas conocidas. Pues bueno, ese ha sido el trayecto como para explicar cómo un ciclo de una era precesional se subdivide en pequeños ciclos, y respecto a esta ley de ciclos va impregnando la psicología y el devenir social de la humanidad. Bueno, luego el doctor Serraino de la Ferrier nos aclara que, dando vuelta a la historia, una vez más, ha descollado el punto culminante del ciclo del gobierno del pueblo, o por lo menos del ciclo de las ideas profanas, que, sobrepasando a las otras, caracterizan a los sabios por la aspiración iniciática, a los soldados, o sea, la etapa militar de los guerreros, por el gusto por la fuerza, y a los negociantes, que es la idea material. Y yendo muy rápidamente después de esta descripción, queríamos identificar que también en este orden natural al cual se refería el doctor Eduardo Alfonso, lo podemos ver en el orden de los ciclos del año que transita nuestro planeta Tierra alrededor de esa órbita elíptica alrededor de nuestro Sol, en donde se van creando las cuatro estaciones. Si bien es cierto, me decían el otro día que en Bogotá están las cuatro estaciones en un día, pues bueno, esas son las cualidades de esta hermosa ciudad, esta Atenas sudamericana. Pero lo cierto es que las cuatro estaciones, por ejemplo, en las latitudes de Argentina, alrededor del 32, paralelo 32 sur, en donde estamos, sí tenemos las cuatro estaciones diversificadas. En este momento transitamos el ingreso a la primavera, mientras que en el hemisferio norte están transitando el otoño. O sea, entre el equinoccio del 23 de septiembre, este año fue el 22 de septiembre, al solsticio que va a ocurrir alrededor del 21 o 22 de diciembre. Luego vendrá hasta el equinoccio de marzo, la etapa del invierno en el hemisferio norte, nosotros en el sur el verano, luego la primavera en el norte, entre marzo y junio, nosotros aquí el otoño, y luego el invierno, el verano en el norte, sí, que acaba de terminar, y nosotros viviremos el invierno. También este ciclo, esta ley del ciclo, está expresada entre el día y la noche, el yang y el yin de los taoístas, que tan claramente exponen esas dos polaridades complementarias que hacen a la construcción por sucesión cíclica de la unidad. Las fases de la luna, ¿sí?, que a lo largo de 28 a 29 días transita desde la luna nueva que estamos viviendo ahora, que se va a concretar plenamente ahora con un hermoso eclipse solar el día miércoles 2 de octubre. Luego vendrá la creciente cóncava, el cuarto creciente, la creciente convexa, la luna llena de entre aproximadamente unos 16 días, la menguante convexa, el cuarto menguante, el menguante cóncavo, y luego nuevamente la luna nueva. Esto a lo largo de un ciclo de 28 o 29 días representará una de las más grandes influencias cósmicas sobre el planeta Tierra, porque la luna tiene que ver con el crecimiento y el decrecimiento de las mareas, con la agricultura, con los humores en nuestro cuerpo, ¿sí? Con la afluencia de la sangre, de la linfa, de la glinfa en el cerebro,
con la agricultura, ¿sí? Los procesos de sembrado, de cultivo, de recolección, y así sucesivamente. Todos grandes conocimientos que vienen desde miles de años atrás y que hoy la cosmobiología recupera ya con un carácter científico y una estatura científica para poder optimizarlos y ponerlos al servicio de la humanidad en esta reeducación del hombre para ese crecimiento espiritual al que aspiramos. Entre estos ciclos de la luna podemos ver cómo puede afectar, por ejemplo, en un vegetal, en una planta. Durante la luna nueva, un periodo extensivo, aguas abajo, en donde la savia se retira con mucha más fuerza hacia la zona de las raíces. Luego viene un periodo extensivo aguas arriba en donde se recupera el ascenso primero al tronco con el cuarto creciente para llegar a la plenitud en la copa o en la zona más aérea del vegetal y estar a pleno en la circulación y luego con el cuarto menguante otra vez el descenso a la zona del tronco. Y esto también influye, según los estudios que hizo la Fundación Inveciencias en República Dominicana ya hace unas cuantas décadas atrás, de la mano del ingeniero agrónomo Santana, quien nos enseñó claramente bajo las orientaciones de nuestra directora general, la venerable Satarjat María Nilda Sierra Arbulú, y con un almanaque que se llamó justamente Almanaque Manica, que esta influencia de la luna es poderosa y que puede llevarnos a un gran ordenamiento y una gran productividad a nivel agrícola, pudiendo utilizar estos conocimientos cosmobiológicos. Bien. Alexis Carrel nos dice que nuestro cuerpo es un fragmento del cosmos, arreglado de una manera muy particular, pero en el cual se manifiestan las mismas leyes que en el resto del mundo. Está constituido con los mismos elementos que su ambiente físico. Premio Nobel de Medicina a principios del siglo XX, Alexis Carrel, dándonos a entender que nuestro cuerpo físico es una porción de un gran organismo cósmico en definitiva. Y luego estas imágenes que nos indican que también los ciclos están presentes en la vida humana, como dice el doctor Eduardo Alfonso, el ciclo de la vida humana comenzando en esa dulce primavera de la niñez, siguiendo el épico periodo de la madurez, el lírico de la vejez termina en la muerte, comienzo del ciclo puramente espiritual, para cerrarse en nuevas manifestaciones. Y luego respecto a los vegetales, la semilla que se entierra, que germina, que crece, que da lugar a la plántula, que se extiende la planta y otra vez el proceso de fructificación. Los ciclos, en el ciclo circadiano, que está dado por las horas de asoleamiento y de oscuridad, que influyen sobre nuestras glándulas y que generan un ordenamiento perfecto, en los cuales si nosotros lo podemos seguir, también es un proceso de reeducación que nos va a permitir aprovechar una salud más plena, poder alimentarnos mejor, inclusive si tenemos que hacer tratamientos médicos, considerar horarios en los cuales pueden mejorar aún más la performance de ese tratamiento. Esto dentro del ciclo circadiano y los más de 150 ritmos circadianos que utiliza nuestro organismo biológico. Ley de los ciclos. El doctor David Juan Ferriz Olivares nos dice que el doctor Serrano de la Ferrier, en su obra como científico, estableciendo posibilidades de investigación científica y de interacción en las ciencias para llegar a la ciencia síntesis, como en la cosmobiología, ya hemos hablado de ella, fundamentando normas de vida y de aplicación para penetrar las leyes de un sabio existir al servicio de la salud física, mental y espiritual del hombre. Así que, bueno, tendríamos mucho más para desarrollar, pero nos parece, estimada Rosalba, devolver la palabra en este momento para no capturar tanto tiempo de atención y en todo caso dejar algunos otros elementos para el final, para el cierre, si se nos da el espacio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Horacio. Muy interesante tu explicación. Estábamos encantados de escucharte. Em, Tengo algunos puntos a resaltar. Por ejemplo, pues que estamos en el final de tiempos de cambios, en el final de un ciclo. Es importante entender que pues el tema de hoy, que es reeducarnos para que el ser humano retome su misión, pero que lo más importante es cómo sería esa reeducación. Y que hay un orden natural que está regido por las leyes, donde ocupa un papel muy importante la armonía entre los seres humanos y el mundo. Aquí pues marca un tema muy importante todo la problemática que estamos viviendo en el mundo. Todo evoluciona por ciclos. em, Ahí nos estuviste mostrando pues, la evolución de los ciclos cada 500 años. Nos recordaste que en Piscis era amar a Dios y ahora en Acuario es saber de Dios. Que los ciclos también están presentes en el ser humano y en los vegetales, y que es muy importante los ciclos circadianos, es muy importante aprovecharlos, estudiarlos, investigar acerca de ellos para alimentarnos mejor y poder vivir mejor. Muchísimas gracias, Horacio. Hay muchas personas conectadas de diferentes partes del mundo. Tenemos de diferentes ciudades de Medellín que están mandando muchas saludes y muchas felicitaciones. Aquí de Bogotá, de Mendoza está Alicia también, que te manda un saludo muy especial. Desde Panamá también te mandan muchas saludes, desde Bolivia, desde El Salvador. em, bueno, desde aquí de Bogotá también, desde Giselle, que está en este momento desde Chile, también te manda un saludo muy especial. Muchísimas gracias. Todavía no hay preguntas por ahora, em, pero bueno, voy a darle la palabra a nuestro segundo expositor del día de hoy. Es el arquitecto directivo y docente del Liceo de Síntesis de Bogotá, Edwin Rodríguez, que ampliamente conocido por todos. Él es discípulo de los maestres y de los actuales maestros desde 1973. Nos complace muchísimo tenerlo, Edwin. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Rosalba. Unas felicitaciones muy sinceras a la excelente exposición de mi compañero y colega, el arquitecto Horacio, con quien nos reunimos con frecuencia, con otros miembros de Argentina y de otras ciudades para estarnos capacitando, trabajando en grupo para poder llevar a ustedes cada vez más y mejor estos aportes que realmente son tesoros de sabiduría que nos dejó el doctor Reino de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Ferris Olivares, con el ánimo de que tengamos una guía que realmente es una propuesta para quienes quieran estudiarla, investigarla. Otros la están siguiendo, la están interiorizando, la están asimilando para hacerlo a una vivencia, es decir, una matesis de psicología que es tan importante en ese proceso de reeducación. Un proceso en el que la Fundación Magna Fraternitas Universalis hace propuestas, lleva esta enseñanza que consideramos orientadora y que cada quien en forma completamente libre puede ir tomando aquellos aspectos que mejor considere para su vida, no solamente individual,
sino por supuesto para mejorar las condiciones de la familia, de sus amistades, de su entorno, incluso, por supuesto, de las mascotas, de la naturaleza. Entonces es un tema que seguiremos abordando poco a poco. De mi parte, quiero participarles de un aspecto que consideramos también muy significativo, muy importante aquí en el tema de la cosmobiología. Es un tema porque es que la cosmobiología, entre otros estudios, la cosmobiología estudia justamente los ciclos cósmicos y cómo están íntimamente relacionados con los ciclos de la naturaleza, los ciclos biológicos, de ahí el término cosmobiología, el estudio de la vida en el universo, y los ciclos humanos, tanto individuales como colectivos. Esta importante referencia descrita con muy buena didáctica por parte del arquitecto Horacio, nos dio una serie de indicaciones basada en hechos históricos de cómo se fueron sucediendo estos ciclos de cada 500 años durante la era precesional de Piscis, aproximadamente del año cero, que llamamos el año cero, a la venida de Jesús el Cristo hasta 1948. De una manera similar, se va a ir dando entonces esta repetición del ciclo de cada 500 años en esta era del Acuarios, en esta nueva era. Ya veíamos cómo el ciclo materialista empieza hoy en día poco a poco a decrecer, va a ir decreciendo por los próximos 250 años, algo que es muy importante saber porque pues hay esperanza para la humanidad por un lado. En estos 250 años, poco a poco, la enseñanza iniciática se va a ir implementando cada vez mucho más, lo estamos observando. Vamos a dar unos ejemplos cortos ahorita al final, y quería referirme a que la exacerbación que tenemos actualmente de guerras desafortunadas, de ese afán materialista, de control, de dominio, de puro poder egoísta, se debe también por este aspecto que tenemos aquí marcado en este cosmobiograma entre el planeta Plutón y el planeta Neptuno. Esta configuración, que es un ángulo de 60 grados llamado sextil, pues, ¿qué indica? Indica que la fuerza del planeta Plutón exacerba, es decir, incrementa las características significativas de Neptuno. Este sextil, es decir, este ángulo, por ser dos planetas de los más lentos en el sistema solar, viene desde 1935 aproximadamente. Va a durar hasta el 2035-36, son 100 años, de 1935 al 2035 aproximadamente. Y en este momento, este esquema se realizó para estos días, se calculó a través de un programa de computador para estos días, y vemos que la posición de Plutón en la carta eclíptica, es decir, en este zodíaco fijo,
está a los 29 grados 45 minutos y la posición de Neptuno está a los 28 grados y unos minutos. Entonces, el sextil, es decir, el ángulo de 60 grados, es muy estrecho, es casi que exacto. Y eso incrementa esas características de Neptuno, incrementa las características positivas, incrementa las características negativas. Y entonces eso está generando, digamos, dificultades en cuanto a que se están generando más conflictos internacionales, se está generando más problemas con el narcotráfico, problemas con la corrupción, hay que decirlo, exacerba la corrupción a nivel mundial y a la vez también está ayudando en cuanto a la parte positiva de Neptuno a que también la humanidad esté buscando una espiritualidad objetiva, una espiritualidad real, es decir, una espiritualidad que podamos vivenciar, no solamente teórica, no solamente, digamos, que sea un anhelo, obviamente es un anhelo, pero que también sea vinculada, integrada a nuestro diario vivir en las relaciones entre los seres humanos, con los animales, con la naturaleza, con el planeta. Una espiritualidad significa un incremento de salud, un incremento de virtudes, un incremento de la práctica de valores, mientras que con la materialidad, con el materialismo, lo que se incrementa es lo instintivo, el egoísmo, el incremento también de querer tener y tener, solo por tener, ¿no? Sociedad de consumo. Bueno, entonces decíamos que empieza, este sextil empieza a decaer también ahorita en el 2035. Entonces todavía nos queda unos añitos de molestia, de dificultades, pero lo oportuno de este estudio cosmobiológico es que es una advertencia y por lo tanto, ante estas advertencias, es conveniente que nosotros observemos con detenimiento qué podemos hacer para no dejarnos arrastrar ni en el pesimismo, ni en la melancolía, ni en la tristeza, ni en la depresión, de que esto prácticamente no tiene arreglo, sino por el contrario, poder tomar medidas precautelativas para no ir a quedar envueltos en estas situaciones o incluso que caigamos en vicios por depresión, por dolor, por sentimientos de culpa y mucho menos vayamos a caer en la tendencia a la drogadicción o también al exceso de querer tener y tener. Aquí tenemos una reciente noticia muy interesante. Esta es la profesora Elizabeth Oxfeld. Ella ha detectado a través de sus estudios e investigaciones con los alumnos de lo que se llama la escandiculpa, cómo los noruegos, ante el aumento de la riqueza producto de la extracción petrolera en su país, pues es un país que tiene un ingreso bastante alto económico,
Y entonces está despertando un sentimiento de culpa entre los noruegos porque ven que no solamente hay muchos otros noruegos que no tienen ese nivel, que están en otros países, y también un sentimiento de culpa, porque teniendo tanto dinero ven que igualmente a su alrededor en otros países de la misma Europa, de América, del Asia, del África, hay tanta miseria, tanta pobreza. Bueno, eso ya es algo. No sabemos, seguramente hay quienes estén haciendo donaciones a fundaciones, estén creando alguna manera de contribuir con su situación a mejorar las cosas. Pero ya por lo menos que una profesora lo detecte. ¿Y cómo lo detectó? Lo detectó a través de la literatura, de las novelas, libros que se están escribiendo en Noruega, del cine noruego, de las series de televisión. Ahí inmediatamente se refleja ese inconsciente colectivo de este sentimiento de culpa por parte de los noruegos. Aquí tenemos rápidamente una gráfica que nos permite más o menos, es apenas un aspecto muy introductorio de lo que son algunas de las características actuales de esta búsqueda y de realización espiritual frente a lo que consideramos el exceso de materialismo. Lo espiritual es la cooperación mutua, ayudarnos los unos a los otros, mientras que en el materialismo se genera es el egoísmo. En el campo espiritual se desarrolla el talento, que es poner nuestras capacidades, nuestras facultades al servicio de los demás, mientras que en la otra columna tenemos la agresividad sometiendo al otro. Y bueno, no es sino mirar los periódicos día a día. Un aspecto muy interesante de esta realización, de esta espiritualidad real, de esta espiritualidad viviente, es la observación. Aprender a aplicar la observación junto con el estudio, con la investigación. No hay buen estudio, no hay buena investigación profunda que no se base en una atenta y cuidada observación. Mientras que en el materialismo está el afán de lucro, la obsesión de tener, no se toman en cuenta sino las cosas puramente superficiales. La vanidad, la vanidad. En el sentido espiritual buscamos la autotransformación, mientras que en lo material hay ignorancia por especulación fantasiosa. Se crean ideas completamente fantasmagóricas de algo que puede llegar a ser, pero nunca es, porque no tiene una base real. Y cuando me refiero a real, es porque no tiene una base fundamentada en hechos concretos. Está la realización del conocimiento al lado izquierdo, el descontrol emocional en esta columna de la derecha, la práctica de disciplinas libremente consentidas, algo que hemos venido proponiendo en los cursos de introducción a la yoga, y no indagar, ni explorar, ni averiguar, no hacer preguntas, no hacernos preguntas, ni internas, ni exteriorizándolas, no propiciar en nuestras familias, con nuestros compañeros, el que nos hagamos preguntas. Lo espiritual implica el desarrollo de la voluntad, mientras que la materialidad se caracteriza por una pasividad y negatividad. Generalmente la persona le dice a la otra no y no y no, y no haga esto y no, y no, y no. Bueno, finalmente el tema, por supuesto, estas
características las podríamos ampliar y puede ser un ejercicio muy interesante para que cada uno de ustedes lo haga, seguir, digamos, desarrollando algunas de estas características. Tenemos la creencia con estudio. Hemos visto también que no se trata de renunciar a nuestras creencias, sino estudiarlas. Eso es un aspecto característico de la espiritualidad, mientras que la materialidad, el materialismo, es creencia completamente ciega. Bueno, aquí tenemos finalmente el trabajo que está haciendo el profesor doctor Carlos Eduardo Maldonado aquí en la ciudad de Bogotá. Él es una persona, un científico reconocido internacionalmente, está trabajando muchísimo por las ciencias de la complejidad y de la salud, tanto que trabaja en la Universidad del Bosque, que me queda aquí cerquita donde vivimos, en la Facultad de Medicina. Y lo interesante, ustedes pueden mirar sobre él programas que tiene publicados en YouTube. Él lo que plantea es algo que nosotros también planteamos a partir de lo indicado por los fundadores, los maestres, es la unidad entre el ser humano, la naturaleza y la vida. Tanto que vamos a ver si lo proponemos para que se pueda contactar para que participe en uno de los congresos mundiales que organiza una de las fundaciones emanadas del pensamiento de los maestres. Porque su propuesta es que para salir justamente de esta situación difícil en la que nos encontramos, se necesita retomar nuevamente desde otra mirada, desde una mirada científica y con función social, la unidad en la vida de la naturaleza y del ser humano. Esa conexión necesitamos definitivamente recuperarla. Bien, entonces para terminar, y esta es una, digamos, también anuncio de lo que va a ser el siguiente programa, el maestre de la Ferrier indica en estos textos que estamos tomando para esta serie que estamos ahora en la era de la segunda venida del Cristo. La primera, como lo decía Horacio, fue la de el Cristo Jesús, la venida del Hijo de Dios, mientras que ahora corresponde la era del Hijo del Hombre, anunciada hace 2000 años, con todos los símbolos que ello implica, que ha sido motivo de unos programas y seguirá siendo motivo de otros programas más adelante. Entonces hay una nueva clase de enseñanza que estamos ofreciendo debido a que nuestro sentido intelectual ha evolucionado. Ya podemos estudiar con más atención y cuidado y entendimiento lo que es la teoría de las vibraciones, como hablábamos hace 8 días, las leyes de los ciclos que nos ha presentado el arquitecto Horacio. Tenemos entonces la enseñanza de la Fundación Magna Fraternitas Universalis con la posibilidad de que nos entendamos mutuamente. Estas enseñanzas que proponemos tienen como propósito el que aprendamos a entendernos mutuamente. Todo se está ofreciendo, dice el doctor de la Ferrier, y cada uno está en completa libertad de asimilar lo que quiera. La institución no es una religión, es completamente apolítica, está exenta de dogmas tanto religiosos como científicos. Sí dice el doctor de la Ferrier que estamos proponiendo es una nueva psicología.
ya lo hemos venido también presentando en los programas sobre la introducción a la yoga. Y la enseñanza se da en un lenguaje claro debido a que la evolución del mundo toma ahora una nueva inclinación, como también nos refrescó la memoria con estas gráficas tan interesantes, Horacio. Entonces los esperamos para la próxima ocasión, que va a ser seguramente este próximo domingo, con una ampliación del tema que llevamos, en el cual nos vamos a detener en un tema muy interesante, que es el paso o la transformación del amor a la comprensión. Muchas gracias a todos. Le devolvemos la palabra a la estimada moderadora Rosalba Flechas. Adelante, Rosalba. Muchas gracias, Edwin, y felicitaciones también por su intervención. Muy interesante el estudio de los ciclos desde el punto de vista de la cosmobiología. Mm, Es muy interesante verlos cómo se relacionan también desde el punto de vista cósmico de la naturaleza, de los humanos. También es interesante que nos recuerde que todos los problemas de las guerras y de la corrupción, pues es un aspecto que tiene que ver con un sextil que hay entre Plutón y Neptuno, pero también nos das como un grado de esperanza con respecto a esa espiritualidad objetiva que tiene que ver algo con Neptuno, y es ese anhelo, ese incremento de la salud, esa práctica de valores, está muy próximos a que lo empecemos a ver. Y también nos muestra un cuadro diferencial que hay entre lo que es la parte espiritual versus la material, como por ejemplo creer con estudios y creencias ciegas. Bueno, Edwin, le cuento que tenemos una pregunta. Bueno, antes de eso, quiero leerle acá unos saludos muy especiales de Bogotá, en especial para los 12 expositores, y muchas felicitaciones. Muchas gracias a los dos por hacer posibles estas enseñanzas. Un saludo muy especial desde Caicedonia Valle. Bueno, hoy tienes muchas felicitaciones tanto al arquitecto Edwin Rodríguez y al arquitecto Horacio. Edwin, tengo una pregunta y es la siguiente, pues para que la contesten los dos expositores de acuerdo pues a su punto de vista. De acuerdo con esta presentación y la ley de los ciclos, esta etapa materialista está empezando a declinar. ¿Nos pueden aclarar más al respecto? Muchas gracias, Rosalba. Me gustaría que Horacio pudieses empezar a responder esta interesante pregunta. Bueno, es muy interesante la pregunta, teniendo en cuenta que hay situaciones, como bien planteaba Edwin recién, de carácter cósmico, que nos van planteando que vienen procesos, que se van desarrollando procesos y que esos procesos deben ser acompañados por la humanidad. Un poco la pregunta que hacía Rosalba hace unos minutos atrás de cómo se debía dar esa reeducación y Ujú, que vamos a ofrecer al cierre, ya cuando estemos terminando, vamos a ofrecer un par de pensamientos de los maestres Reynó de la Ferrier y Ferriz Olivares, porque ellos ya
prevén cómo hay que hacer esa reeducación concretamente para superar estas instancias de extremo materialismo y de decaimiento espiritual que ha sufrido la humanidad. Hay una situación que estamos viviendo en estos días a nivel cósmico. Ocurrió un eclipse lunar en días pasados, muy importante en el eje Piscis-Virgo, porque de alguna manera impulsa la energía de ese Neptuno en Piscis hacia una necesidad virginiana, que es la racionalidad, el análisis y el poner esto al servicio de la humanidad. ¿Sí? Ya hay una condición que se ha movido en el plano de lo lunar que tiene que ver concretamente con el subconsciente, con el inconsciente colectivo de la humanidad. Por otro lado, ahora el miércoles que viene vamos a tener un eclipse de sol que se va a dar en el eje eh, Libra Aries, pero en donde se encuentran el Sol y la Luna, concretamente en el signo de Libra. Y es muy particular porque ese eclipse va a tener un proceso de validez hasta agosto del 2025. O sea, estamos hablando de 10 meses de duración del efecto de ese eclipse que viene a poner sobre la superficie la posibilidad de limpiar los actos de un materialismo eh, corrupto y desigual. No es que esté mal la atención de la materialidad, necesitamos la materialidad, necesitamos el vehículo físico, necesitamos la vivienda, el automóvil, la vestimenta, los alimentos, todo eso son materiales. Pero el tema es no utilizar la materialidad en un sentido extremo y mucho menos condicionante o esclavizante de otros seres, entiéndase, seres humanos o animales. Y lo más interesante, en julio del 2026 tenemos el ingreso de Urano al signo de los gemelos. Urano, que es el regente de la era de Acuario y que ha pasado durante estos últimos 7, 8 años por el signo de Tauro, poniendo de manifiesto la ruptura de muchos de las estructuras económicas del mundo, que no se ha visto por las condiciones cósmicas en donde el poder económico ha estado como aferrado a sostener viejas estructuras que se están cayendo, se están degradando. Pues el ingreso de Urano va a coincidir con que va a ser un trígono, que es un aspecto, para los que no conocen tanto de cosmobiología, es un aspecto muy positivo y facilitador. Cuando Urano entre al signo de Géminis, va a ser un trígono con Plutón en Acuario. Y esa configuración que el maestre doctor David Ferrizo Olivares esperaba y mucho, ya por la década de los años 90, va a generar un, un proceso depurativo de los viejos paradigmas, de estas, aferrarse a condiciones que ya no son de este momento, de este imperativo cósmico, y por lo tanto se van a caer muchos de estos poderes, de estas superestructuras que están mm, apresando a la humanidad, y van a surgir otras opciones impensadas, muchas de ellas, y algunas que ya están en desarrollo. Muchas de ellas tienen que ver con estos procesos que hemos descrito, ¿sí? En donde estas comunidades que traen consigo no solo buenas ideas, buenos pensamientos, buenas acciones, sino traen consigo la sabiduría milenaria de la tradición iniciática, van a ir cada vez más insuflando, impregnando a la humanidad y por supuesto a los líderes mundiales para que se produzca este cambio. Y también tendrá que ver porque Urano tiene que ver con lo imprevisto. Y este imprevisto de Urano va a poner sobre la superficie
a las generaciones que ya se están mostrando, generaciones jóvenes, esos jóvenes que crecieron entre el año 95 y aproximadamente el 2001, 2002, de fines del siglo XX, principios, los famosos millennials, que Ujú. tienen Urano y Neptuno en Acuario, nacieron con Urano y Neptuno en Acuario y van a traer una dosis de genialidad, una inspiración y valores de muy alta vibración para la humanidad. Así que esperamos muy cerquita. Estamos hablando en un año, 2 años como mucho, en donde vamos a empezar a ver cómo también de la mano de que este sextil Neptuno-Plutón se vaya desarmando, se vaya diluyendo lentamente, aparecerá este trígono entre Plutón y Urano muy poderoso y que ayudará justamente a poner en orden natural a la humanidad. Gracias. Muy interesante. Sí, Horacio, muy interesante. Bueno, también quiero responder en el sentido de que la humanidad está respondiendo. Hay grupos humanos en este momento y que llevan ya un tiempo trabajando arduamente, con muchísimo compromiso, con un sentido completamente espiritual. Las noticias son reveladoras en ese sentido, no todas son negativas ni deprimentes. Grupos humanos, ciudadanos, ciudades enteras que vemos en las noticias a través de las fotografías, inundando, como se dice, las calles en contra de la guerra. Ya no es la época en que los ciudadanos estaban todos de acuerdo con que el líder político los llevaba a la guerra. Incluso grupos que se están dejando llevar a la cárcel por sus propios gobiernos por estar en contra de la guerra. Eso es muy diciente dentro de la situación que actualmente está viviendo la humanidad. Otro aspecto al cual me quiero referir es el liderazgo que está tomando Latinoamérica a nivel mundial. Lo acabamos de ver en la presentación, en la reunión de presidentes en Nueva York, en Naciones Unidas. Muchos de los discursos de los presidentes latinoamericanos fueron en contra de la guerra y un llamado de atención a la misma Organización de Naciones Unidas. Y aquí en Colombia celebramos a partir del próximo mes de octubre en la ciudad de Cali, una ciudad hermosa, una ciudad muy vibrante, la reunión de la COP16. Reúne más de 200 líderes mundiales, van a venir varios presidentes para trabajar sobre el tema del clima, de la salud del planeta, de la descontaminación. Eso es muy diciente y es muy espiritual debido justamente a que la espiritualidad hoy en día la podemos ver desde un punto de vista de fomentar la vida, de propiciar la vida. Y se está trabajando en ese sentido con una gran seriedad fundamentada en los estudios científicos, con aporte, porque el científico necesita tener cada vez más liderazgo, porque a veces ciertos gobiernos, ciertos políticos, no les interesa mucho lo que dice el científico. Tú lo conoces bastante bien, Horacio, por lo que también participas en las actividades
de la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Entonces es muy, muy diciente que sea Latinoamérica la que alza su voz, la que muchísimos países, incluso europeos, le están escuchando por ese liderazgo en ese campo de la ecología, y que además tenemos unas riquezas territoriales como es el Amazonas, la misma cadena de los Andes. Bueno, ustedes allá en la Argentina tienen unas riquezas también especiales, lo mismo los chilenos, y bueno, así cada región de País. nuestra América. Bueno, es un tema muy interesante. Y la música, el arte, que también está haciendo aportes muy especiales hoy en día aquí en América Latina. Bueno, entonces el tema es bastante amplio, muy largo. Nos quisiéramos detener un poco más, pero ya por la hora está bien que vayamos entonces terminando. Tú Sí, querías aportar unos las pensamientos de conclusiones. los fundadores. Entonces le paso la palabra a Rosalba para que siga en la moderación y te dé la palabra, Horacio. Sí, es que Horacio quiere decirnos cómo sería, cómo podemos reeducarnos, cómo podemos comenzar, porque eso es muy bonito decirlo, sí, todos debemos reeducarnos, claro, es importantísimo, nos damos cuenta que por supuesto estamos quebrando esa armonía que hay entre el ser humano y el mundo, pero ¿cómo debemos comenzar? ¿Por dónde debemos comenzar, Horacio? Si me permiten, voy a compartir nuevamente un par de diapositivas, Sí, adelante. ¿sí? Para exponer nuevamente el pensamiento de nuestros maestres, el doctor Serraino de la Ferrier y el doctor David Juan Ferris Olivares. Respecto a cómo debemos reeducarnos, ¿no? ¿En virtud de qué? El maestre doctor Serraino de la Ferrier dice en los grandes mensajes: la obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que regulan la conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, como el único remedio general para alejar todas las miserias humanas. Y luego continúa, ¿sí? Eh, y por consiguiente, el único objeto a fin que se debe ofrecer como solución a los problemas de cada uno. O sea, nos está señalando muy claramente, muy concretamente, que es justamente, y lo voy a reiterar, la obligación de descubrir. O sea que primero tenemos que darnos a esta etapa de descubrimiento de esas leyes naturales, saber el axioma de Aquarius, ¿sí? Saber de la naturaleza, de sus formas de manifestación y por ende las manifestaciones divinas que están implícitas en ella. Luego, una vez descubierto, proclamarlas a esas leyes naturales. Y no solo proclamarlas, sino practicarlas en lo cotidiano, practicarlas en el ámbito de nuestra vida de cada día, en la familia, en el trabajo, entre los amigos, en la recreación, en el deporte, bueno, en todas las actividades humanas, para regular la conducta intelectual y moral de la humanidad, y que eso es ofrecido, como dice el maestre Reynó de la Ferrier, para alejar todas las miserias humanas. Fíjense que el camino es muy claro, está muy bien enfocado, claramente delineado y nos está diciendo las tres fases de este proceso: descubrimiento, proclamación y práctica de estas leyes naturales. Y complementando, como siempre, el pensamiento del doctor Serraino de la Ferrier, su discípulo directo, el maestre doctor David Ferris Olivares, quien en la teoría científica de la cosmobiología, Acta de Ciencia 1, nos dice, parafraseando a Engels:
La libertad no reside en la soñada independencia ante las leyes naturales, sino en el conocimiento de estas leyes y en la posibilidad basada en dicho conocimiento de hacer actuar de un modo regular para fines determinados. Y luego termina haciendo hincapié en la facultad de decidir con conocimiento de causa. O sea, estas decisiones que tenemos que tomar en lo individual y en lo colectivo como humanidad que quiere evolucionar, que quiere progresar, que quiere superar una etapa como hemos ya abordado, de grandes conflictos, amenazas y riesgo hasta de desaparición de la especie humana, se podrá resolver positivamente, creativamente, desde este conocimiento asumido de las leyes y de la práctica de las mismas, pero con conocimiento de causa. O sea, ir hacia las causas, concretamente, ir hacia las causas. O sea, podemos seguir aplicando tratamientos cosmetológicos sobre el tema del cambio climático, por ejemplo, pero si no resolvemos las causas, que es la producción de energía a base de combustibles fósiles, como quizás la causa más preponderante del desastre a nivel mundial, a nivel planetario, no estaríamos resolviendo. De la misma manera que en una enfermedad, si no vamos a la causa, un dolor de cabeza que está siendo producido por un tumor en el cerebro, se pueden dar poderosos analgésicos para olvidar el dolor de cabeza, pero el tumor seguirá creciendo probablemente. Entonces hay que ir hacia las causas y resolver con conocimiento de esa causa lo que está sucediendo. Así que está muy claro el mensaje de los maestres, mensaje que es ofrecido por el Liceo de Síntesis de la Magna Fraternitas Universalis, los Centros de Estudios Generales de la Fundación Magna y otros organismos que generosamente, desde el pensamiento y la obra de los maestres Serrano de la Ferrier, David Ferrizo Olivares y la continuidad de sus dignos discípulos, los generales Atarjat, contadora María Nilda Serfar Bulú y licenciado José Miguel Esborronda, ofrecen a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muy interesante esa respuesta y sus conclusiones. Bueno, le agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado en esta ocasión, a los dos expositores, y les cedo la palabra a Edwin para sus conclusiones y cierre. Bueno, no me queda más que agradecerle muchísimo todos los aportes que esta tarde, noche aquí en Colombia y Argentina nos ha dado nuestro estimado arquitecto Horacio. Y lo mismo, todo el trabajo de moderación que nos ha participado Rosalba Flechas Corredor. Para todos, un saludo, nuevamente la invitación a que aprendamos a observar con detenimiento, a estudiar estos temas, en lo posible también investigarlos, porque no se trata de simplemente eh, pues participar pasivamente en estas actividades, aunque eso es importante, es muy válido, pero ojalá también haya una participación activa. Cualquiera de ustedes en cualquier momento puede ofrecerse para contribuir de acuerdo a su profesión, a sus estudios. Nos avisa por los canales de YouTube, por los canales de Facebook, también aquí por los canales de WhatsApp para quienes están vinculados con los grupos de WhatsApp, con el fin de poderlos integrar, porque se trata de trabajar de manera voluntaria, colectivamente, entre todos para un mundo mejor, para un mundo de bienestar. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz noche.